Dicho todo esto, me habéis pedido un tema que es complejo. Y todos sabéis muy bien que la cristología es una de las partes más complicadas de la teología sistemática. Las mayores herejías en la historia de la Iglesia vienen por la cristología. Porque nosotros podemos, haciendo una abstracción mental, definir quién es Dios y decir que Dios es un ser que existe, eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Pero cada una de esas personas son personas individuales. Es decir, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. La naturaleza de la persona primera y de la persona tercera de la Santísima Trinidad es una sola: naturaleza divina. Ahora nos acercamos a la segunda persona de la deidad, el Verbo eterno encarnado, y venimos a un problema muy serio. Una persona con dos naturalezas en la misma persona. Y esto plantea serios problemas porque aparentemente plantea serias contradicciones. De manera que no podemos entender cómo Dios encarnado puede ser infinito porque es Dios y al mismo tiempo limitado porque es hombre. No podemos entender que el Dios que sustenta la creación y da de comer y alimenta a toda la creación necesite ser alimentado como un niño pequeño por una madre y tenga hambre cuando ya es mayor. No podemos entender cómo aquel que nunca duerme porque vela sobre su pueblo, conforme al Antiguo Testamento especialmente, cansado se duerme en un barco movido por el temporal. No podemos entender cómo aquel que es gracia absoluta tenga que decir y diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos entender que el Dios de la vida, que nunca muere, en su naturaleza humana dé su vida de infinito valor. Y el apóstol diga: de los que han cometido la vileza de condenar a Cristo y de darle muerte, diga: vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Es compleja la cristología? Claro que sí. De manera que cuando llegamos a este punto, algunos se van por un lado y por el otro, y algunos quieren elevar al infinito solo la deidad y despreciar la humanidad, y dicen que Jesucristo no es realmente Dios en unidad con el Padre. Otros quieren elevar la humanidad y rebajar la deidad y cosas por el estilo. Es complicado, es difícil, pero tenemos que aprender las verdades esenciales de la Biblia. Y para entrar a hablar de unión hipostática, tengo antes que hacerme una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla y muy compleja. ¿Quién es Jesús? Puedo citar un montón de versículos. Puedo citar, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, en donde dice: y aquel verbo, refiriéndose al verbo eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puedo acercarme al pasaje cristológico por excelencia, carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, y leo allí aquellas palabras: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puedo tomar el texto de la carta primera de Juan, capítulo primero, y decir o asombrarme que Juan diga: nosotros hemos palpado al verbo de vida, cosa absolutamente imposible de pensar.
en cuanto a la única deidad, porque el Dios de la Biblia, siempre que se manifestó en el Antiguo Testamento, había una distancia, una separación entre él y el pueblo, porque él era santísimo. ¿Cómo podemos decir que el hombre, con todas sus imperfecciones, pueda palpar a Dios? Pero ocurre así, y es posible en cuanto a que Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Permitidme recordaros simplemente, para entrar al tema, lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Filipenses, en ese pasaje que mencioné antes. Hay tres partes perfectamente establecidas en lo que Pablo enseña, escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. En primer lugar, habla de la preexistencia de Cristo, colocándolo como Dios, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra forma en el texto griego solamente se puede usar cuando expresa algo en el exterior propio de su condición interna. Pongo un ejemplo. Yo tengo aquí ahora mismo un papel que acabo de tomar de encima de la mesa. Es un ticket de un comercio. ¿Puedo decir que es este papel, este ticket está en forma de papel? Sí. ¿Por qué? Porque es papel. Pero no todos los papeles están en forma de ticket, porque no todos los papeles son un ticket. De manera que cuando se utiliza la palabra forma, el cual siendo en forma de Dios, está afirmando que solo es posible decir eso si de aquel de quien se habla es verdaderamente Dios. Y si es Dios, tiene que tener alguna evidencia, alguna prueba, alguna comprobación de que es realmente Dios. Y habla de la preexistencia. Este eterno, admirable, infinito Dios, de Él se puede decir, como dice Juan, que en Él estaba la vida. Y de pronto, aquel Dios admirable se encarna. El Verbo se encarna. No es que haya una naturaleza o un hombre o una persona humana en la cual Dios se introduce. No, es todo lo contrario. La naturaleza humana del Verbo divino se produce, se genera, se establece. Voy a decirlo, se fabrica, permitidme la libertad de esa palabra, sobre y en la persona divina del Verbo eterno. Quien se encarna es el Verbo. Y este Verbo se encarna descendiendo al seno de María y por obra y acción del Espíritu Santo de Dios. Dios concibe en María no la persona, la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Y aquí venimos a otro profundo contraste que es necesario entender. Cuando el Verbo se encarna, no se humilla, se limita. Dios, el Dios infinito, viene a una experiencia de criatura y voluntariamente, al hacerse hombre, toma esa naturaleza humana y funciona como hombre en todo el amplio sentido de la palabra. De manera que este Verbo eterno de Dios hecho hombre tiene las mismas características en su humanidad que cualquiera de nosotros. Tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana que puede entristecerse y angustiarse, tiene un espíritu humano que, conmovido en alguna ocasión, como en el caso de la muerte de Lázaro, le hace llorar. Los elementos integrantes de una humanidad están comprendidas en Cristo. Y esta humanidad está en el Verbo. Por tanto, cuando el Verbo de Dios se expresa, se manifiesta por medio de la naturaleza humana, asume la limitación propia de la criatura.
¿Dios es omnipotente? Naturalmente que sí. Jesucristo como hombre es omnipotente, naturalmente, pero la omnipotencia de su humanidad la toma de la persona divina en quien subsiste. Dios es omnipresente, no hay duda ninguna, está en todas partes. Pero en la naturaleza humana del Verbo solo estaba en un sitio. Es decir, cuando estaba en Nazaret no estaba en Capernaum, y cuando estaba en Capernaum no estaba en Jerusalén. Y alguien me dice, entonces no es Dios. Los atributos omni, es decir, los atributos que corresponden a la esencia divina, no se manifiestan plenamente en Cristo Jesús. Claro que sí. ¿En su naturaleza humana? Por supuesto que sí. Porque Juan dice que ese verbo que camina por los caminos polvorientos de Palestina como un hombre está en el seno del Padre. Por tanto, esta persona divino-humana, que es Jesucristo, es una persona que tiene dos naturalezas. En la naturaleza humana, Dios viene a una experiencia de criatura. A ver si puedo explicarlo o quiero que se me entienda bien. Dios no tiene necesidad de comer, ¿verdad? No, porque es autosuficiente para sí y sustenta a todos. ¿Comió Jesús? Naturalmente que sí. Pero lo que más me sorprende a mí de esa limitación en la naturaleza humana del Verbo encarnado es que lo hace con un propósito soteriológico, que tiene que ver con dos grandes verdades. En primer lugar, expresar la condescendencia y expresar también la posibilidad de compadecerse. El escritor de la carta a los Hebreos dice que por cuanto es hombre, es capaz de compadecerse, y porque fue tentado, es capaz de compadecerse de los que son probados. Es decir, en la naturaleza y por la naturaleza humana del Verbo encarnado, Dios viene a una experiencia, yo diría, perdonadme o permitidme esta palabra, experimental, no intelectual, de las necesidades de la criatura. ¿Sabe Dios lo que es hambre? Sí, intelectualmente sí. Pero solo a través de la naturaleza humana del Verbo experimenta lo que es el hambre y pasa hambre. ¿Sabe Dios lo que es la sed? Claro, intelectualmente, pero por medio de la naturaleza humana del Verbo sabe lo que significa tener sed. ¿Puede ser tentado Dios? No. La Biblia dice que Él no tienta a nadie ni Él es tentado por nadie, pero en la naturaleza humana del Verbo encarnado sufrió nuestras tentaciones. De manera que por esta experiencia propia de la criatura, pero sin pecado, es capaz de sentir compasión porque ha experimentado la debilidad. ¿Me estáis siguiendo? Esta es la grandeza del hecho soteriológico de la compasión en la vida actual también. A veces nosotros pensamos que estamos solos, que estamos abandonados, que el Señor no tiene cuidado de nosotros, que pasamos por pruebas y calamidades. ¿Y por qué? La Biblia dice, Salmo 51:15, con Él estaré yo en la angustia. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo de Dios lo toma y lo sitúa en Cristo, que como roca viva y como el que tiene vida en sí mismo, comunica la vida a cada uno de aquellos que estamos en Cristo. Por eso, hermanos míos, aquel que como hombre experimenta las debilidades del hombre, hace que los hombres podamos sentir y vivir la grandeza de Dios. Porque Pedro dice que por esta razón hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Dios el Señor en Cristo nos da vida eterna cuando creemos. ¿Es así? Claro, Él lo dijo. El que cree tiene vida eterna. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es esta.
La vida eterna, lo que es eterno, solo es privativo y potestativo de Dios. Solo Él puede ser eterno, solo Él puede tener vida eterna. Y no la puede comunicar. Porque eternidad no es un tiempo infinitamente largo para un lado y largo para el otro. Eso es perpetuidad. Eternidad es ausencia de tiempo. De ahí que cuando la Biblia se refiere a la concepción eterna del Verbo, dice esto: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Notad que esa frase es una frase absurda gramaticalmente hablando, porque está mezclando un pasado perfecto con un presente. Y está diciendo yo te he engendrado hoy. Y está refiriéndose a la generación, no de origen, pero a la generación de la segunda persona en la relación padre-hijo en el seno trinitario. Cuando una persona engendra un hijo, cuando yo engendré a mis hijos, tengo 4, mi función engendradora terminó en el instante mismo en que fue concebido cada uno de mis hijos. Eso se llama transeúnte, generación transeúnte, porque cuando yo terminé de engendrar un hijo, si pudiera, media hora después podía engendrar otro y así sucesivamente. Pero la generación en el seno trinitario es inmanente. El Padre engendra el Verbo siempre, en un hoy continuado. Por eso es el unigénito, porque el Padre no puede engendrar otro, porque está engendrando hoy el Verbo eterno en un tiempo sin fin y sin límite. Es complejo todo eso, pero eso me lleva a otra cuestión. Cuando se hace hombre el Verbo se limita. Se humilla cuando se hace siervo. Notad que el apóstol Pablo dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego la humanidad es el vehículo que permite a la segunda persona divina venir a una situación imposible en el solo plano de la deidad. La obediencia significa que alguien lo reconozco como mayor y me someto a él. En la naturaleza humana, Jesucristo el Señor se somete al Padre y dice, he venido para hacer tu voluntad. Y hablando a los discípulos le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y ¿qué? Que acabe su obra. Por tanto, la cuestión de humillación es posible por la vía de la humanidad, que está subsistente en el Verbo eterno de Dios. Tenemos limitación, tenemos humillación y encuentro al Verbo eterno en su naturaleza humana haciéndose semejante a los hombres. Permíteme puntualizar esto antes de entrar un poco más allá en cuanto a la hipóstasis. Nunca dice la Biblia que Cristo es como yo. Dice que es semejante. Semejanza significa algo que es común, que tiene algo común, que tiene un parecido más grande o más pequeño, pero que tiene alguna distinción. Cristo se distingue de los hombres especialmente en dos cosas. No pecó, no pudo pecar, no heredó pecado. Y esto es muy interesante. Esta es la primera cuestión. De él se dice que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Cristo mismo dice, ¿quién de vosotros me redarguye? Es decir, me hace sentir pecado. Esta es la primera enorme distinción. La segunda, y estoy diciéndolas por numerarlas, no por importancia, la segunda es que Jesucristo es el unigénito del Padre. Y nosotros los creyentes somos
hijos adoptados en la casa y familia de Dios por el Padre a través de Jesucristo. Luego, nosotros no somos unigénitos. Nosotros somos hermanos del primogénito. En relación con los hermanos, en su naturaleza humana es el primero de una familia de hermanos que además, por cuanto Él es sumo sacerdote en el nuevo orden, nos da a nosotros que somos sus hermanos la capacidad y la categoría de ser sacerdotes espirituales de Dios. ¿Nos damos cuenta de esa dimensión? Ahora, yo me pregunto entonces, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y Jesucristo es hombre? Sí. Pero Jesucristo no es Dios y hombre, porque eso significaría que hay dos personas, una divina, Dios, y una humana, hombre. Jesucristo es Dios hombre. Y esta es una palabra que ha tenido que ser elaborada en las discusiones cristológicas para determinar a la luz de la Biblia quién es Cristo. Quiere decir esto que Jesucristo es una persona divina en la cual subsisten o da subsistencia a dos naturalezas. La naturaleza humana asumida por concepción y la naturaleza divina que eternamente le corresponde. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que en el Verbo eterno encarnado hay una sola persona. Y esa persona divina funciona por medio de cada una de las dos naturalezas, no importa cómo. Cuando este hombre, Jesús, sobre el barco dice al viento, calla, y al mar, enmudece, está manifestando la potencialidad de la naturaleza divina, que porque es Dios, tiene que ser obedecido por el cielo y por la tierra, pero al mismo tiempo expresa la voz de autoridad a través de su naturaleza humana, llegando a una dimensión de vinculación de estas dos naturalezas en la persona divina de tal manera que el hombre Jesús de Nazaret exige para él la misma fe que para el Padre. Y el hombre Jesús de Nazaret dice: yo y el Padre somos uno. Ahora, esta naturaleza humana y la naturaleza divina no tienen personalidades independientes, por cuanto la expresión de la personalidad es necesariamente la manifestación o la exteriorización de la persona y no de la naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una naturaleza enferma y soy enfermo, pero esa naturaleza enferma no es mi persona, es mi naturaleza, que indudablemente afecta a la persona. Y ahora quiero decir algo que es muy importante. El sujeto de atribución de las acciones, tanto de la naturaleza divina como de la naturaleza humana, es la persona divina del Verbo, en quien subsisten ambas naturalezas. Por esa razón, no podemos decir bajo ningún concepto que Jesús como hombre pudo haber pecado, porque la atribución, el sujeto, la responsabilidad de la acción de la naturaleza humana es de la persona divina. Por consiguiente, si yo puedo o si yo digo que Jesucristo pudo pecar, tengo que decir que Dios pudo pecar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dios, el Verbo, segunda persona de la deidad, manifestado en carne. Ahora tenemos dos naturalezas. Y a veces la naturaleza humana
realiza prodigios admirables que corresponden a la condición de la naturaleza divina. ¿Cómo funciona eso? Funciona porque la atribución de la potencialidad divina o de los elementos divinos se comunican por medio de la persona a la naturaleza humana y viceversa. Quiero decir con esto que Dios no muere, ¿verdad? No, imposible. Dios no muere, Dios no puede morir. Pero tengo que afirmar que quien muere en la cruz dando su vida es Dios. Porque si Jesucristo no es Dios, yo estoy muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿cómo se relacionan esas dos naturalezas tan tremendamente diferentes la una de la otra? Por medio de la persona divina en la que subsiste. Y esto nos lleva a una conclusión muy especial. El término naturaleza denota la suma de todas las cualidades esenciales de una cosa, mientras que la persona denota a alguien que posee autoconciencia y autodeterminación. Por eso, aunque hay dos naturalezas en Jesucristo, unidas hipostáticamente en la persona del Verbo eterno, no hay dos Dios, sino uno solo. Yo y el Padre somos uno, pero sí hay dos naturalezas, dos voluntades, que corresponden a las dos naturalezas de Cristo. De ahí que desde la naturaleza humana Jesús diga: no se haga mi voluntad, sino la tuya. De ahí que la naturaleza humana, como naturaleza humana limitada por limitación asumida en la o por la deidad y en la deidad, pueda decir cosas como estas. Del día, hablando de la venida segunda del Señor, del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Pero cómo? ¿Es que hay algo que la segunda persona ignora de la primera? Imposible. Porque siendo verbo, no puede el Padre pensar nada que no se exprese por medio de la palabra eterna que es el verbo. Pongo un ejemplo. Voy a decir una palabra. Libro. ¿De qué estoy hablando? Pues de eso, de un libro. Ahora, ¿de cuál libro? Y te digo, mira, un libro estrechito. Entonces todos los libros grandes, gruesos, desaparecen. Te digo, un libro de color azul. Luego todos los verdes, amarillos, negros, blancos desaparecen. Y para que tú sepas de qué libro hablo, tengo que ir dándote datos y datos y más datos para que por medio de palabras plural conozcas lo que mi mente está pensando. Dios revela todo el pensamiento suyo en una sola palabra. De manera que cuando habla de la revelación, dice que Dios, que habló a lo largo del tiempo de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente el texto griego dice, nos habló en Hijo. El discurso absoluto de Dios se llama Hijo. Por eso, cuando el discípulo en la última cena le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dice Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me preguntas quién es el Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Ahora, fijémonos algo que es sorprendente. Dios se revela al hombre para que el hombre le conozca. La revelación de la Biblia desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 tiene un solo propósito, que el hombre conozca a Dios. Porque en el conocimiento del Padre y del Hijo está la vida eterna. Entonces Dios
se revela. La revelación es progresiva. Dios habló, Dios siguió hablando, Dios habló más adelante y de pronto el Dios de la Biblia dice, terminó la revelación progresiva y envía a su Hijo al mundo para que, como hombre, exprese desde su humanidad la grandeza de Dios. Voy a decirlo de una forma que me gusta decirlo para que se entienda bien. Dios en Cristo habla palabras de Dios con garganta de hombre. Dios en Cristo me da un abrazo de Dios con brazo de hombre. Dios en Cristo comprende mis miserias, llora mis lágrimas y muere mi muerte. Y esto es posible porque en el Verbo eterno hay dos naturalezas hipostáticamente situadas. Cuando hablamos de hipóstasis, estamos hablando, para que lo entendamos todos con claridad, yo sé que los pastores, maestros, lo sabéis de sobra, pero tal vez haya alguien que no tenga un conocimiento muy claro. Hipóstasis, digamos así, es, imagínate mi mano, aquí tienes mi mano. Yo tengo dos dedos que están metidos en mi mano, no los puedo sacar, están ahí. Están, en ese sentido, hipostáticamente puestos. Las dos naturalezas de Cristo están metidas, subsisten, reciben vida, funcionalidad, operatividad en la única persona, que es la persona del Verbo de Dios. Por eso hay algo difícil de entender en la unión hipostática, y es que Jesús es un hombre que no tiene personalidad humana, porque la personalidad es la exteriorización de la persona, y la persona de la humanidad de Cristo es la persona divina del Verbo de Dios. Todo esto yo entiendo que es bastante complejo, pero lo que sí quiero deciros es que hay propiedades esenciales de la unión hipostática y yo voy a mencionar dos o tres de ellas nada más. En primer lugar, la unión hipostática es necesaria porque era preciso que Dios y el hombre se unan en una sola persona para hacer de Jesucristo el mediador perfecto que nosotros necesitábamos. Porque hay un Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Además de esto, la naturaleza humana en Cristo, en el Verbo eterno, es necesario por necesidad soteriológica. Nadie puede ocupar el lugar de un hombre que no sea un hombre. Pero nadie puede cancelar con la vida de un hombre el pecado o la responsabilidad penal de otro hombre, porque su vida es una vida limitada. Hablo como hombre y del hombre en general, no de Cristo. Pero la humanidad de Jesucristo es de infinito valor porque es la naturaleza humana del Verbo divino. Por eso puede ser sustituto y representante en la cruz de todos nosotros. Si Cristo no fuera hombre, no podría sustituir a los hombres. Y gracias a Dios que en su misericordia hizo necesario que el Verbo se encarnara. Y quiero recordaros que este proceso está en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Cuando preguntamos cuál fue la primera exteriorización de Dios, cuando sale de su intimidad trinitaria y se manifiesta y se muestra, muchos dicen, bueno, la creación. ¿La creación de quién? Los que conocen un poco más de Biblia dicen de los ángeles, que fueron creados antes del resto de la creación. Bueno, está muy bien. La primera manifestación que exterioriza a Dios al exterior fue la determinación eterna de salvar al pecador. Este Dios envía a su Hijo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se manifiesta
la naturaleza humana del Verbo eterno, lleno de gracia y de verdad. Luego, antes de que Dios dijera, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y para que eso fuera posible, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, programado eternamente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. ¡Qué maravilla! Eso solo es posible cuando realmente entendemos el hecho de la unión hipostática. Segunda cosa, la unión hipostática es indisoluble, porque no puede separarse en modo alguno la naturaleza humana o la naturaleza divina de la persona en que subsisten, porque son propias de esa persona. No pueden, permitidme decirlo de una forma muy genérica, ninguna naturaleza del verbo puede vivir sin el verbo. Por tanto, es una unión indisoluble. Es verdad que en cuanto a naturaleza divina es una presencia eterna, mientras que la naturaleza humana es una presencia ocurrida o comenzada o iniciada en el tiempo temporal de los hombres. Pero estas dos características es preciso tenerlas claras para entender la unión hipostática. Estoy repasando aquí, como veis, mis notitas que tengo puestas aquí encima y me parece que es un tema tan amplio que yo os desafiaría a un segundo encuentro más adelante para manifestar todavía elementos más densos que hay dentro de la unión hipostática. No sé si estáis de acuerdo o no, tendríamos que fijar una fecha ya para el próximo.